Vosotros sabéis que el Señor os ama, ¿no? Lo sabemos. Sabemos que Él nos quiere de una forma especial, muy profunda. Y vosotros todos conocemos ese texto de Efesios 5 en el que el Señor Pablo hace una analogía entre el matrimonio y su amor por la Iglesia. Y dejadme solamente sacar lo que dice específicamente del Señor de ese texto, ¿verdad? Porque dice así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla Él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, porque Él ama a su iglesia como a su mismo cuerpo. Es interesante, ¿verdad?, el amor de Dios por nosotros, por su iglesia. Y sabemos que por la palabra su iglesia es la niña de sus ojos. Él se muere, y podemos decir casi hasta literalmente lo hizo, ¿verdad?, por su iglesia, por ti y por mí. ¿Qué puede hacer hoy que entre el mensaje que tengo que dar y que tú salgas de aquí transformado, que haya un cambio de actitud en tu corazón? O sea, ¿qué hay entre esas dos partes? Que la palabra de Dios llegue a ti, o sea, que la palabra de Dios sea predicada y que tú la recibas y que eso transforme tu vida. Solo una cosa, solo una: tu corazón, nuestro corazón. El texto que vamos a leer está en el profeta Jeremías, capítulo 18. Y esto es lo que sucedió a aquel pueblo al que el profeta Jeremías hablaba, que la palabra venía directamente de Dios, era un profeta enviado de Dios, pero el corazón del pueblo no estaba moldeado, no era moldeable. Su corazón se había endurecido, no había posibilidad de hacer algo nuevo con él. Y vamos a leer ahí en Jeremías, vamos a leer los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre las dos ruedas. Y siempre que la vasija que él hacía se echaba a perder en su mano, volvía a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De pronto puedo hablar contra un pueblo y contra un reino para arrancar, de derribar y destruir. Pero si ese pueblo contra el cual hablé se vuelve de su maldad, yo me arrepiento del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, hablo de la gente y del reino para edificar y para plantar.
Pero si hace lo malo delante de mis ojos, no escuchando mi voz, me arrepiento del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, he aquí que yo tramo el mal contra vosotros y trazo contra vosotros maquinación. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y enmiende sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestras propias maquinaciones iremos y haremos cada uno según la terquedad de nuestro corazón, de nuestro malvado corazón. Hasta aquí vamos a leer. Yo no sé si entendemos bien qué es lo que está sucediendo aquí. El Señor quiere hablar a un pueblo pecador, un pueblo muy endurecido, un pueblo que Él había visto en sus propósitos eternos y que iba a ser la luz para el mundo, iba a ser la luz. Ese pueblo que Él sacó de lo que no valía nada, Él lo hizo suyo. Y ahí el Señor proyectó toda su ilusión, todo su esfuerzo para que ese pueblo fuera conforme a su propósito. Pero ese pueblo se había torcido, había pecado y el pecado les había llevado a endurecer su corazón. Y vemos que manda ahí al profeta y lo manda a casa del alfarero. Vosotros todos sabéis lo que es un alfarero, ¿verdad? Dice que era un torno de dos ruedas. No he podido encontrar mucha información sobre el tema, pero imagino que son esos tornos redondos de madera antiguo que tiene la rueda de arriba donde se moldea y abajo con el pie empujas, ¿verdad? Entonces estaba allí el alfarero. ¿Y qué pasaba con el alfarero? Estaba con su barro, con ese barro. Y conforme iba haciendo, él tenía en mente lo que él quería hacer. ¿Qué tipo de vasija, qué tipo de instrumento quería hacer? Y mientras que daba vueltas el torno, él apretaba, moldeaba, y el barro a veces se salía entre sus dedos, caía. Y cuando creía que ya lo tenía dominado, de pronto no era lo que él quería. No era el propósito que él tenía en su mente, el propósito con el que iba a crear esa vasija o ese instrumento útil. Así que lo deshacía y volvía a empezar. Y eso es lo que le está diciendo aquí al pueblo, no le está diciendo otra cosa. Le está diciendo, mirad, yo tengo un propósito con vosotros y yo quiero trabajar con vosotros. De verdad, estoy deseando, es mi pasión, porque mi corazón y mi pensamiento para vosotros es bueno. No quiero destruiros. Sé la maldad que habéis hecho, les está diciendo. Fijaos qué maldad habían hecho. Entre otras cosas, no solo adoraban a otros dioses, sino que además sacrificaban a sus propios hijos a esos dioses, los quemaban. Parece ser que había como una especie de estatua con unas manos así, donde ponían a los niños, la ponían a calentar, y cuando estaba el rojo vivo, esos niños se quemaban vivos. Eso era un sacrificio a sus dioses. Qué maldad, ¿verdad? No solo eso, sino que a su pueblo, o sea, había corrupción, no tenían en cuenta a los débiles, tantas y tantas cosas que podemos imaginar que un pueblo malvado puede llegar a hacer. Sin embargo, el Señor le dice, ¿sabéis? Yo soy soberano, soy el soberano, soy el Dios todopoderoso, hago lo que quiero, porque todo cuanto hay en el universo, absolutamente todo es mío, dice el Señor. Y yo puedo destruiros ahora mismo,
Ahora mismo les está diciendo, no os necesito. Yo puedo crear un pueblo nuevo. No necesito nada. Pero sin embargo, si tú te vuelves de tu maldad, si tú cambias tu corazón, lo vuelves a mí, lo ablandas, por lo menos lo ablandas. Cuando yo estoy apretando, cuando yo estoy forzando, tú lo ablandas y me dejas a mí que trabaje a pesar de que no sea la vasija, que tú no seas como tú quieres que seas, pero eres como yo quiero que seas, entonces yo te perdonaré. Y no solo te perdonaré, sino que edificaré y plantaré. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Nosotros no tenemos ese problema que tenía el pueblo de Israel. Ese corazón tan endurecido. El Señor tuvo que hacer un pueblo nuevo porque aquel pueblo fracasó en su misión. Fracasó. Y Dios nos trajo a nosotros, a su iglesia. Y nosotros tenemos que coger el relevo de aquel pueblo, pero para hacer la misión que tenemos encomendada, y es ser luz a las naciones. Ser luz, pero no solo de aquí a las naciones, sino, como se ha dicho aquí, para los de nuestro alrededor. Algunos de los pecados que el Señor recrimina a este pueblo ya venían de mucho antes. Y si nos fuéramos al capítulo 17 del libro de Jeremías, veríamos cómo el Señor ya les está diciendo: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, ¿verdad? Después, un poquito más adelante, les dice: maldito el varón que confía en el hombre. Y un poquito más adelante, un texto que habéis escuchado ya varias veces: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Todos nuestros corazones, todos hermanos, hasta el más santo que hay aquí, hasta el hermano más santo que conozcamos, tenemos un corazón engañoso. Y el único que conoce ese corazón, el único, es el Señor. Porque vosotros conocéis esta palabra que dice: ¿quién podrá conocerlo? Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo las intenciones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Y qué es lo que está recriminando el Señor a su pueblo? Les está diciendo que están haciendo lo malo y que ya no escuchan su voz. Eso es una de las cosas que les está diciendo. Les está diciendo también que son, en el versículo 12 dice: y dijeron que en vano, es en vano, porque en pos de nuestras propias maquinaciones iremos y haremos cada uno según la terquedad de nuestro malvado corazón. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que están diciendo? Están desobedeciendo. Porque dicen: iremos en pos de nuestras propias maquinaciones. Y no solo están desobedeciendo, sino que dice: y haremos cada uno según la terquedad de nuestro corazón. Están siendo obstinados y tercos. Y a veces debemos examinarnos a nosotros mismos, iglesia. Todos nosotros, sin excepción, sin excepción. Sin excepciones, desde los niños, que son más sensibles, tienen menos maldad, hasta nuestro pastor. Todos. Que nadie se tome esto, porque no estoy contra el pastor, ni voy a hablar contra el pastor, pero es que me acuerdo de una anécdota de un hermano al que aprecio mucho, al que quiero mucho, que decía que cuando hay una situación en la iglesia con algo que había sucedido en Aracena, que el Señor reparte tortas para todos lados, ¿no? Y es verdad, es como cuando hay varios niños que se están peleando, llega la madre, no sabe lo que ha pasado, no sabe quién tiene la culpa, no sabe quién nada, y empieza: venga,
y le da todo, tú allí, tú allí, tú allí. Y no sabemos quién ha sido, pero tienes que poner orden, ¿verdad? No digo esto, es que me he acordado al mencionar al pastor, por favor, que no es contra el pastor, todo lo contrario. Es lo que quiero decir con esto, lo que quiero incluir, lo que intentaba incluir es que es toda la Iglesia, he dicho desde los niños hasta el último. Cuando el Señor habla, nos habla a todos, a mí el primero, que fui quien recibí esta palabra. Bueno, decía, es que quería profundizar un poquito en estos pecados, solamente definirlos. Dice la ostentación, la obstinación, la desobediencia sabemos todo, pero ¿sabemos lo que es la obstinación, ser obstinado? ¿Lo sabemos? Mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. Yo he sido muchas veces obstinado, muchas veces. Terquedad es un poco semejante, que se mantiene firme e inamovible en su actitud, aunque se den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. ¿Alguno de vosotros no ha sido terco alguna vez? Yo sí. No una, muchas. Nuestra terquedad, nuestra obstinación, evidentemente, no es como está siendo en este pueblo. Esa es la verdad. No es así. Pero a veces sí que tenemos que dejar que el alfarero nos moldee, nos mueva, nos profundice haciendo su iglesia conforme a lo que Él quiere, a ese propósito con la que nos está moldeando. Otra de las cosas que les achaca en este pasaje es desviar la adoración que le pertenece a Dios. Porque dice, incensando a lo que es vanidad, porque mi pueblo se ha olvidado en el versículo 15, incensando a lo que es vanidad. Es decir, echando incienso hacia otras cosas. Y el no centrar nuestra atención en quién es Cristo, en lo que ha hecho por nosotros, por todos nosotros, por toda nuestra vida, a veces nos lleva a incensar, o sea, a llevar el incienso en vez de la adoración a Dios, a llevarla a las situaciones, a llevarla a cosas del mundo y a veces incluso hacia nosotros mismos. Pero tenemos que ser conscientes, hermanos, todos nosotros. Y yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, tal vez, o cuando éramos niños, eso lo teníamos como mucho más intenso, ¿no? Eso de que alguien te está viendo hacer mal. Alguien te está viendo tus intenciones, como decía antes, esas intenciones profundas del corazón. Es que Dios lo ve todo, todo. Incluso lo que se escapa al resto, incluso lo que a ti se te escapa de mí, el Señor lo ve. Todo. ¿Y cómo fue la actitud de aquellos hombres cuando fueron confrontados por el profeta? ¿Cómo fue? Dice el versículo 18, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo con la lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Maquinar otra palabra. Es que leemos la Biblia y estas palabras como queremos saltarlas, ¿no? Es así. Y haciendo juicio, una vez que empiezas a investigar lo que significa, ¿cuántas veces no habré maquinado yo? ¿Y cuántas veces no habremos maquinado cada uno de nosotros? Maquinar es llevar a cabo acciones secretas para preparar o manipular algo que normalmente supone un beneficio para alguien y en perjuicio de otros. Otro de las cosas que vemos de esa actitud que ellos tuvieron fue que escucharon a otros. No escucharon el buen corazón de Dios. Dice que la ley no faltará al sacerdote,
ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Decían ellos. Esto estamos viendo en el versículo 18, dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo con la lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Cuántas veces solo escuchamos la voz de aquello que nos interesa? ¿Cuántas veces en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de comportarnos, solo escuchamos la voz que nos interesa? Porque el Señor aquí estaba reprendiendo a su pueblo y sin embargo ellos dijeron, no, ya tenemos quien nos dé, porque era palabra que a ellos les interesaba. Y todos sabemos cuántas veces en la iglesia, y no digo en esta, pero lo hemos visto los que llevan muchos años en el Señor, cómo hay presuntos profetas que van dando una palabrita y siempre da la casualidad que es buena. Nunca le dice al hermano, hermano, ten cuidado. Hermano, mira, esto deberías de corregirlo. Entonces, ellos solo escuchaban eso, ya tenían sus propios profetas, ya tenían su propio Dios. Ellos preferían escuchar a los profetas de sus dioses que al profeta que les enviaba el Señor. Dice ese texto que ellos dijeron, irámoslo con la lengua. Murmurar, criticar. Es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente censurando sus acciones. ¡Wow! Que levante la mano aquí. Que levante la mano aquí, ahora mismo, quien no haya hecho esto jamás. Ninguno de nosotros. Todos, de una u otra forma, tenemos dentro la misma maldad, aunque no hayamos llegado a esos límites, todos somos culpables delante del Señor. Ninguno de nosotros nos libramos. Mirad, hermanos, la murmuración es como la cangrena. La cangrena empieza a subir y hay que amputar de golpe. Hay que cortar. Y el Señor en ese texto iba a cortar. Iba a cortar de golpe. La murmuración es como ese cáncer que se extiende por el cuerpo y que ya no hay remedio. O dejas que el Señor apriete, moldee, derrumbe todo lo que eres y haga algo nuevo. O llega un momento que el corazón está tan endurecido, nuestro corazón se ha endurecido tanto como ese pueblo. Y ninguno de nosotros estamos exentos de que nuestro corazón se endurezca tanto. Ninguno. Y yo me preguntaba, ¿tendré yo libertad en mi propia casa cuando vosotros no estáis para criticar o murmurar? ¿Tendré derecho? Tengo una bula papal. Alguien me ha dicho, ha venido un ángel y me ha dicho, mira, tú puedes, cuando estás en tu casa, en lo secreto de tu casa, con tu esposa, con tus hijos, tú puedes criticar. No. Y yo me pregunto también a los líderes de la iglesia, a nosotros, porque tenemos más responsabilidad, porque el Señor ha puesto sobre nosotros una carga más grande. Tenemos nosotros una bula especial para criticar o para murmurar. Más responsabilidad tenemos. No. Y yo soy culpable, hermanos. Soy culpable como vosotros sois culpables. Porque si no lo hacemos desde hace un mes, lo habremos hecho antes.
Y es posible que lo hagamos de aquí en adelante. Hay una línea muy delgada entre la observación, que podemos hacerla. Podemos hablar de cosas que suceden, no es malo, es necesario. Pero hay una línea muy delgada entre la observación y la crítica o la murmuración. Afinemos pensando en la vasija que el Señor quiere hacer con su pueblo, con su iglesia, con nosotros. Hay muchas más cosas que no voy a tocar. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? El Señor les dice, mira, si te vuelves de tu maldad, a pesar de ese pecado tan grave, somos conscientes, ¿no?, de eso, de lo que es quemar a un hijo. Muchos de ellos, el producto de las orgías. ¿Sabemos lo que es eso? Yo no sé si sabéis el fin de este texto, si sabéis el fin de toda esa reprensión de Jeremías. Leed el libro de Lamentaciones. Es terrible. ¿No habéis leído nunca? Leedlo. Fueron sitiados y llegaron a comerse sus propios hijos. Eran sitiados, y yo pensaba estos días, vemos países en televisión que están los niños raquíticos, las personas raquíticas, que no se comen a sus hijos. Y ese pueblo que Dios había creado con una visión eterna, con un propósito eterno, llegaron a comerse sus propios hijos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tipo de luz podemos llevar al mundo? Como decía, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando el Señor nos corrige? Porque, ¿sabéis? El Señor nos corrige a todos. Y como decía este hermano al que quiero muchísimo, y me acuerdo mucho de él, da tortas para todos lados. Y cuando da tortas a uno, todos recibimos. Todos recibimos. Entendéis la metáfora, ¿verdad? El Señor no da tortas, pero sí que suceden cosas. Dice en Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 5, y habéis ya olvidado. ¿Os acordáis, no?, que hemos empezado diciendo cómo el Señor ama a su iglesia, cómo el Señor ama a su pueblo. Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿has recibido alguna torta del Señor? Yo sí, muchas. Y casi continuamente, me tiene que querer más que a vosotros, porque yo creo que soy de los que más recibe. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un padre, una madre que no disciplina a sus hijos, no los ama. Se ama a sí mismo. Porque disciplinar es difícil. Disciplinar es duro. Corregir y que se te venga tu propio hijo, tu propia hija a recriminarte que tú has hecho, que tú has dicho. Y tú saber estar en ese lugar, en tu lugar, y seguir disciplinando y mantener la disciplina en el tiempo hasta que se ha hecho correcto, es muy difícil. Entonces, cuando el Señor nos disciplina, es porque nos ama. Y sabéis, el sufrimiento y las luchas son naturales en el cristiano. Debemos aceptarlo. Porque el Señor moldea. Vosotros
sabéis de dónde viene ese texto en que dice, hijo mío, no menosprecies? O sea, ¿por qué el Señor por qué el escritor de Hebreos lo está diciendo ahí? Porque estaba hablando justo de los héroes de la fe. Eso que nosotros tenemos como héroes, sufrieron por causa del Evangelio. ¿Y Jeremías? ¿Qué no le pasó a Jeremías? Todo el tipo de barbaridades y maltratos. ¿Y es que el Señor no estaba moldeando a Jeremías? Claro, porque tenía un propósito eterno, un propósito más grande que incluso el que vemos aquí. Porque ese propósito llega hasta nuestros días y hoy día el profeta Jeremías todavía nos corrige a nosotros. Y todavía ayuda a que el alfarero pueda con su iglesia estar moldeando, estar trabajando y haciendo esa vasija preciosa y perfecta que Él quiere para su gloria. Porque también por medio de ese sufrimiento maduramos espiritualmente. Y aumenta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque cuando tú aceptas la disciplina, ablandas tu corazón y empieza el alfarero ahí a apretar, empiezas a ver esas intenciones profundas de tu corazón, porque Dios, que lo sabe todo, te las empieza a mostrar. Y a veces no nos las muestra a todas, porque si no, nos quedaríamos, no podríamos seguir hacia adelante. Pone a prueba nuestra fe. El sufrimiento pone a prueba nuestra fe. No porque el Señor necesite saber, sino porque nosotros debemos asegurarnos de que estamos andando en la dirección correcta. Y dice el mismo escritor de Hebreos, a partir del versículo 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se desvíe, sino que sea sanado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor quiere sanar. El Señor quiere hacer una iglesia para Él. El Señor quiere modificar nuestro carácter, nuestra vida, porque es su iglesia, somos su pueblo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí en el mismo versículo 2, el escritor de Hebreos ha dicho, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. El autor, el que ha creado cuando no había, el que ha hecho, el que ha dado forma, el autor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe que tenemos en Él no nos pertenece, Él nos la ha dado. Así que si somos algo, lo somos porque Él nos lo ha dado. Y lo somos en Él. Y gloria a Dios, porque somos más que todo aquel que no ha conocido a Cristo. Porque hemos recibido todo de Él. Las cosas de Él nos han sido dadas. Y tenemos bendiciones por delante. Porque el Señor ha estado hablando a este pueblo. El Señor ha estado hablando en muchas predicaciones. Yo no sé si lo habéis escuchado. Incluso, si os habéis dado cuenta, los que habéis recibido el mensaje que envía muchas veces nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Alejandro, para que yo no lo recibí, manda un mensajito cada día. Es asombroso, milimétrico, cómo el Señor ha venido hablando desde las palabras que ha habido aquí, desde este púlpito, palabra profética, hasta por cosas fuera de lo que es el púlpito. Hasta por cosas de fuera, cosas tan sencillas, el Señor nos habla. ¿Estamos nosotros recibiendo esa palabra del Señor? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabéis lo que es menospreciando el oprobio? Menospreciando la deshonra y la afrenta pública. Le dio igual. Le dio igual. No teniéndola en cuenta, pues lo que le importaba al Señor era lo que iba a hacer con nosotros, la salvación que nos iba a dar. Eso es lo que le interesa. Y cuando el Señor está moldeando a su iglesia, a su pueblo, tenemos ese ejemplo a seguir. Jesús siendo inocente, sin culpa, santo, puro, sin pecado, limpio, lo acusaron y juzgaron injustamente. Le azotaron, le golpearon, le escupieron. Fue cargando una cruz pesada cuando ya no tenía fuerzas, cuando estaba debilitado por esa senda hacia lo que sería su sacrificio, donde sería crucificado y colgado en un madero, el Rey de Reyes, el Creador del universo, por quien tú y yo fuimos creados. El que nos había visto desde la eternidad ya decía: Débora, yo sé que quiero hacer algo precioso contigo, voy a salvarte. Hermano José Luis, ven a mí porque yo estoy aquí pensando en ti, te he visto en los tiempos, en las edades, y yo ya estaba. Tú ya estabas en mi pensamiento y ya iba a buscarte desde que naciste, porque yo te creé en el vientre de tu madre. Raquel, Pilar, José, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Así que fue levantado para escarnio público, donde además, no solo eso, sino que fue menospreciado, insultado en ese mismo instante, hasta el final, hasta el final. Y hay quienes dicen: bueno, eso es porque era Jesús. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, nos enseña de principio a fin de que nosotros debemos ser como Cristo, imitadores de Cristo, no menos que Cristo. Tenemos que ser imitadores, esa es nuestra forma de vivir, de ser cristianos. Ser imitadores de Cristo en todo. Evidentemente sabemos que no vamos a llegar a su perfección, pero esa es nuestra meta, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra visión. Y Él, cuando no llegamos, aprieta y duele y corrige y nos perfecciona si nos ablandamos y dejamos que el hermano crezca por encima de nosotros. Porque ¿de quién es la gloria? ¿Alguien de aquí se puede llevar la gloria? ¿La gloria no es del Señor? ¿No hemos aprendido en la pandemia que no somos nada? Que incluso el ministerio más grande y más famoso se queda seco en un segundo. Te quedas sin iglesia, te quedas sin alabanza, te quedas sin instrumentos, te quedas sin nada. Sin a quién predicar. Así que como con Jeremías, Dios tenía un propósito que supera los límites de esta dimensión y de nuestro tiempo. Sus designios son eternos y nos ha permitido formar parte de ellos. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es su propio cuerpo. Es su propio cuerpo. Nosotros estamos llamados a hacer todo lo que Él no pudo llegar a hacer porque tuvo que ir a la presencia del Padre para interceder por nosotros. Así que somos su cuerpo.
Y con el cuerpo funciona al unísono. Todo el cuerpo se mueve con un objetivo común. La Iglesia debe moverse con un objetivo común: glorificar a Cristo por encima de todo. Por encima de todo. Cuando todos los individuos que formamos la Iglesia existe el mismo sentir, ya no hay mejores ni peores, ya no hay superiores ni inferiores, porque todos somos parte los unos de los otros, sujetos los unos a los otros, y todos a Cristo el Señor. Dice Filipenses 2, 5, 8, esto es el final, pero quiero cerrarlo con este pequeño pasaje, con estos versículos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el mismo sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar.